Carol Ann Boone, dejaría su trabajo bien remunerado y a su familia para estar con un asesino en serie. Paula Dietz pensó que había encontrado al hombre perfecto hasta que se dio cuenta de que era un asesino en serie. Elena Popkova nunca aceptó que Mikhail Popkov cometiera los crímenes de los que se le acusaba. La cárcel pondría a prueba la cercanía de Paul Bernardo y Karla Homolka. He recopilado una lista de algunos asesinos en serie famosos y sus esposas que te dejarán con la boca abierta. El primero de la lista es el señor, famoso, que logró mantener su identidad en secreto para sus esposas. Gary Leon Ridgway y sus 3 esposas. Gary Leon Ridgway, nacido el 18 de febrero de 1949, es un asesino en serie estadounidense conocido como el asesino de Green River. Antes de que se conociera su identidad, los medios de comunicación le dieron su apodo después de que las primeras 5 víctimas fueran encontradas en el río Green. A lo largo de los años, Ridgway se casó 3 veces. Se graduó en el Instituto Talley en 1969 y se casó con su novia del instituto, Claudia Craig, de 19 años. Después se unió a la Marina de los Estados Unidos. El matrimonio terminó al cabo de un año. Poco después de que finalizara el primer divorcio de Ridgway, se casó con Marcia Lorraine Brown. La pareja se casó en 1973, pero se divorció en 1981. Durante su matrimonio, dieron la bienvenida al único hijo de Ridgway, llamado Matthew. Fue después de esto cuando se embarcó en una ola de asesinatos. Después de una pausa de 7 años, Ridgway se volvió a casar en 1988 con Judith Lorraine Lynch, a quien había conocido en un bar en 1985. Los dos se sentían atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio en 2002, poco después de que Ridgway fuera arrestado por asesinato. Casi una década después de que se finalizara su divorcio, Lynch habló sobre su exmarido, revelando que nunca sospechó que algo anduviera mal hasta que la policía llegó a su puerta, destrozando su vida perfecta. Estaba llorando. No puede ser él. Luego descubrí que había hecho quitar las alfombras porque había matado a mujeres sobre ellas y había manchas de sangre, dijo Lynch en 2011. A diferencia de Ridgway y su tercera esposa, que tomaron caminos separados, la siguiente persona de nuestra lista te sorprenderá. Tex Watson y Christine John Zweig. Charles Denton. Tex Watson nació el 2 de diciembre de 1945 en Dallas, Texas. Es un asesino estadounidense que fue un miembro clave de la familia Manson, liderada por Charles Manson. El 9 de agosto de 1969, Watson, junto con Patricia Krenwinkel y Susan Atkins, asesinó a la actriz embarazada Sharon Tate, a Jay Sebring, a Wojciech Frykowski, a Abigail Folger y a Stephen Parent en el 10.050 de Cielo Drive, en Benedict Canyon, Los Ángeles. La noche siguiente, Watson viajó a Los Feliz, Los Ángeles, y participó en los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca. Watson fue declarado culpable de asesinato en 1971 y condenado a muerte. Sin embargo, debido a una decisión de 1972 del Tribunal Supremo de California sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en el estado, evitó la ejecución y ha permanecido encarcelado desde entonces. Fue en la cárcel donde encontró el amor. En 1975, Watson se convirtió al cristianismo. En 1979, se casó con Christine John Zweig, a quien no le importaban sus múltiples asesinatos, y juntos fundaron Abounding Love Ministries, Inc. en 1980. A través de visitas conyugales, tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Pero estas visitas para presos de por vida fueron prohibidas en octubre de 1996. Tras 24 años de matrimonio, Zweig se divorció de Watson en 2003 después de conocer a otro hombre. A pesar del divorcio, Zweig y Watson siguen siendo amigos. Siguiendo con los romances en prisión, el siguiente de nuestra lista fue una cuestión de enamoramiento que se convirtió en amor verdadero. Richard Ramírez y Doreen Lioy. Ricardo Leiva. Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 y es más conocido como Richard Ramírez, apodado el acosador nocturno. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense cuya ola de asesinatos se produjo en el área metropolitana de Los Ángeles y en el área de la Bahía de San Francisco, en el estado de California, entre abril de 1984 y agosto de 1985. Antes de su muerte, Ramírez recibió cartas y visitas de sus fans, entre ellos la exeditora de revistas Doreen Lioy. A partir de 1985, Doreen Lioy escribió casi 75 cartas a Ramírez durante su encarcelamiento. Su interés por él surgió después de ver su ficha policial en la televisión y afirmó que su obsesión comenzó en el momento en que la vio. Lioy creía en la inocencia de Ramírez
antes de que empezaran a cartearse y lo defendió públicamente. Lioy visitaba a Ramírez hasta 4 veces a la semana a medida que su relación crecía, y él le propuso matrimonio el mismo año en que empezaron a verse. A pesar de saber que aceptar su propuesta cambiaría drásticamente su vida personal, Lioy creía que valía la pena. 8 años después, el 3 de octubre de 1996, Lioy, que entonces tenía 41 años, se casó con Ramírez, que entonces tenía 36, en una ceremonia celebrada en la prisión de San Quintín, donde se les permitió besarse y cogerse de la mano. Aunque Lioy creyó inicialmente en la inocencia de su marido, su fe en él flaqueó cuando surgieron nuevas pruebas de ADN en 2009 que lo vinculaban con el asesinato en 1984 de una niña de 9 años. Tras la muerte de Ramírez, su sobrina afirmó en The Night Stalker Tapes que Ramírez y Lioy estaban tramitando el divorcio en el momento de su muerte. Watson y Lioy no fueron los únicos que encontraron el amor en la cárcel. El siguiente de nuestra lista comparte el mismo destino, solo que con una pequeña diferencia. Ted Bundy y Carol Ann Boone. Theodore Robert Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946, fue uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos, que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes y niñas durante la década de 1970. A pesar de todo esto, el asesino fue capaz de ganarse el afecto de Carol Ann Boone. La intrigante relación de Carol Ann Boone con Ted Bundy comenzó en 1974, mucho antes de que ella se convirtiera en su esposa. Boone estaba pasando por su segundo divorcio cuando conoció a Ted. Aunque ambos estaban en relaciones en ese momento, Bundy expresó su deseo de salir con ella, lo que Boone inicialmente rechazó en favor de una amistad platónica que llegó a apreciar. En 1975, Ted Bundy fue arrestado en Utah y finalmente fue condenado por secuestrar y agredir a una niña de 12 años. Bundy fue extraditado a Colorado para cumplir una condena de 15 años, pero escapó con la ayuda de Boone. Huyó a Florida, cometió 2 delitos graves y Boone se mudó allí para apoyarlo durante su juicio. Finalmente, Ted Bundy, el inteligente ex estudiante de Derecho, encontró la manera de casarse con Carol Ann Boone mientras estaba encarcelado. Actuando como su propio abogado defensor, Bundy llamó a Boone al estrado de los testigos el 9 de febrero de 1980. Le pidió que se casara con él durante su juicio por asesinato, y ella aceptó. En ese momento, Bundy ya había sido condenado a muerte. 2 años después de su condena, nació la hija de la pareja, Rose Bundy. 4 años más tarde, 3 años antes de la ejecución de Ted Bundy en la silla eléctrica en 1989, Boone se divorció de él y, según se informa, no volvió a verlo antes de su muerte. Al igual que Boone, la siguiente de nuestra lista descubrió finalmente que amar a un asesino no es tan bonito. Kenneth Bianchi y Shirley Joyce Book. Kenneth Alessio Bianchi es un asesino en serie, secuestrador y violador estadounidense. Nació el 22 de mayo de 1951 y es tristemente célebre por los asesinatos del estrangulador de Hillside, que cometió junto a su primo Angelo Buono Jr. en Los Ángeles, California. Mientras estaba encarcelado, conoció a su entonces esposa, Shirley Joyce Book. En aquel momento, Shirley estaba obsesionada con los crímenes reales, lo que la llevó a escribir cartas a presos y a entablar correspondencia con ellos, incluido Kenneth Bianchi. Shirley vio a Bianchi por primera vez en un programa de televisión e inmediatamente le tomó simpatía. A menudo le escribía y, a lo largo de 2 años, establecieron un vínculo a través de cartas, llamadas telefónicas y cintas. En 1989, Kenneth le propuso matrimonio por carta. La primera vez que se vieron, se casaron en una ceremonia de 15 minutos en la capilla de la penitenciaría del estado de Washington, a la que asistieron familiares cercanos y otros 2 convictos. Sus madres sirvieron como testigos del matrimonio. Shirley afirmó que realmente había encontrado a un buen hombre. Más tarde se mudó de Luisiana a Washington para estar más cerca de la prisión y visitar a Bianchi con frecuencia. Esperaba con impaciencia la salida de la cárcel de su entonces marido. Su matrimonio a distancia duró 4 años, tras los cuales Shirley se divorció de él en 1993, al enterarse de que no sería liberado en un futuro próximo y de que estaba entreteniendo a sus admiradoras a través de cartas. Shirley sabía en lo que se estaba metiendo cuando se casó con Bianchi, pero la siguiente de nuestra lista era completamente ajena a la doble cara de su marido. Dennis Rader y Paula Dietz. Dennis Lynn Rader, nacido el 9 de marzo de 1945, también conocido como BTK, una abreviatura que él mismo se dio para referirse a atar, torturar y matar, es un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 10 personas en Wichita y Park City.
Kansas, entre 1974 y 1991. Antes de que Dennis Rader se hiciera tristemente famoso como el asesino BTK, era un hombre corriente que vivía en Kansas con su esposa, Paula Dietz. Paula y Dennis se casaron en 1971 y tuvieron 2 hijos juntos, Kerry y Brian. En aquel momento, parecían una familia feliz. Paula creía haber encontrado al amor de su vida y estaba ilusionada con su futuro juntos. Sin que ella lo supiera, Dennis ya había comenzado su ola de asesinatos. Dennis Rader logró mantener la fachada de un devoto padre de familia mientras cometía sus atroces crímenes. No fue hasta 2004 que el mundo de Paula se puso patas arriba cuando Dennis fue finalmente capturado y confesó sus crímenes. Paula estaba conmocionada. Tras el arresto de Dennis Rader, Paula luchó por aceptar la verdadera naturaleza de su marido. Ha sido entrevistada por numerosos periodistas y escritores de novelas policíacas deseosos de descubrir más información sobre los crímenes de Dennis Rader. Para Paula, los recuerdos siguen siendo crudos y dolorosos. Después de que Rader confesara los asesinatos, Paula solicitó el divorcio de urgencia, que le fue concedido por el tribunal en julio de 2005. Al menos el engaño de Dennis fue solo con Paula, a diferencia del siguiente de nuestra lista, cuyas esposas nunca conocieron su verdadera naturaleza. John Wayne Gacy y sus esposas. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que violó, torturó y asesinó al menos a 33 hombres y niños jóvenes en Norwood Park Township, cerca de Chicago, Illinois. Antes de su condena, Gacy se casó 2 veces, y ninguna de sus exesposas parecía ser consciente de sus tendencias violentas. Conoció a Marlene Myers en 1964, y se casaron unos meses después. En 1968, Gacy fue acusado y condenado por sodomía, tras agredir sexualmente a 2 adolescentes, y fue sentenciado a 10 años de prisión. Mientras estaba encarcelado, a Myers se le concedió el divorcio de Gacy por trato cruel e inhumano, y se le concedió la custodia de sus hijos. Cuando se hicieron públicos los cargos de asesinato, Myers afirmó que estaba conmocionada, ya que no había visto a Gacy en más de 9 años. Cuando la entrevistaron dijo, simplemente no podía creerlo. Nunca le tuve miedo. También añadió que nunca había sido violento y que era un buen padre. En 1971, Gacy empezó a salir con Carol Hoff, que era amiga de su hermana. Habían tenido una cita en el instituto. Cuando volvieron a verse, Hoff estaba divorciada y tenía 2 hijas pequeñas, Tammy y April. Gacy reveló su atracción por personas del mismo sexo a Hoff antes del día de su boda, describiéndose a sí mismo como bisexual. Se casaron el 1 de julio de 1972, el mismo año en que comenzó la ola de asesinatos de Gacy. En octubre de 1975, Hoff pidió el divorcio a Gacy. Aunque ambas mujeres desconocían los crímenes de su marido, el siguiente de nuestra lista lleva esto a otro nivel. Oscar Ray Bolin Jr. y Rosalie Martínez. Oscar Ray Bolin Jr. fue un asesino en serie estadounidense y violador convicto que fue ejecutado en Florida por asesinato. Se casó con su antigua defensora pública, Rosalie Martínez, en una ceremonia telefónica. Bolin estuvo casado anteriormente con Cheryl Hafner en 1983, pero su relación no duró mucho. Se divorciaron en 1989. Fue el nuevo marido de Hafner quien lo implicó, lo que finalmente condujo a su arresto. Bolin, creyendo que todavía tenía una oportunidad de romance, no se rindió ni siquiera mientras estaba encarcelado. Antes de conocer a Oscar Ray Bolin, Rosalie Martínez estaba casada con Víctor D. Martínez, un destacado abogado de Tampa. Cuando empezó a trabajar en el caso de Bolin, se convenció de su inocencia. Rosalie y Víctor tuvieron 4 hijas juntos cuando ella se enamoró del asesino en serie, dejando atónito a su marido. Habría sido mucho más comprensible si hubiera dicho, lo siento, me he enamorado del cirujano ortopédico de al lado y nos vamos a Hawái, dijo. En 1996, Rosalie y Bolin se casaron a través de un altavoz desde su casa y permanecieron juntos hasta su ejecución en 2016. Desde la ejecución de Bolin, en 2016, no se sabe mucho sobre las actividades de Rosalie. Si pensabas que eso era impactante, espera a ver lo que pasa con el siguiente de nuestra lista. Herb Baumeister y Juliana Saiter. Herbert Richard Baumeister, nacido el 7 de abril de 1947, fue un empresario y asesino en serie estadounidense. Baumeister, que vivía en Westfield, un suburbio de Indianápolis, Indiana, se convirtió en sospechoso a principios de la década de 1990 por los asesinatos de más de una docena de hombres,
la mayoría de los cuales fueron vistos por última vez en bares gay. Antes de todo esto, parecía un hombre normal e incluso encontró el amor en Juliana Saiter. Juliana conoció a Herb Baumeister en un evento social a finales de los 70. El encanto y la ambición de Herb atrajeron rápidamente a Juliana, lo que llevó a un romance vertiginoso. La pareja se casó en una ceremonia pequeña e íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Juliana y Herb tuvieron 3 hijos, a los que criaron con amor y cuidado. Herb y Juliana eran copropietarios de una cadena de tiendas de segunda mano llamada Save a Lot. El negocio prosperó, proporcionando a la familia estabilidad financiera y una buena reputación en su comunidad. A pesar de su vida exitosa, comenzaron a aparecer grietas en su matrimonio. Las sospechas de Juliana aumentaron cuando su hijo de 13 años descubrió una calavera mientras jugaba en la propiedad de la familia. Cuando se enfrentó a Herb, él afirmó que era una reliquia de la carrera médica de su padre fallecido. Sin que ella lo supiera, Herb llevaba una doble vida. Los huesos acabaron desapareciendo y Juliana pensó que se los habían llevado los animales. Cuando la policía registró su casa, los cuerpos de al menos 16 hombres en la propiedad de la familia, así como a lo largo de caminos rurales en Indiana y Ohio. La impactante revelación puso el mundo de Juliana patas arriba, obligándola a enfrentarse a una realidad aterradora. Herb nunca volvió a casa. En su lugar, se escapó a Canadá y se quitó la vida. Mientras Juliana intentaba huir de su marido asesino, las acciones de la siguiente esposa asesina en serie te dejarán con la boca abierta. Angelo Buono Jr. y Christine Kizuka. Angelo Anthony Buono Jr., nacido el 5 de octubre de 1934 y fallecido el 21 de septiembre de 2002, fue un asesino en serie, secuestrador y violador estadounidense. Junto con su primo adoptivo Kenneth Bianchi, se hizo tristemente famoso como uno de los estranguladores de Hillside. El jurado condenó a Buono por 9 cargos de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Fue durante su estancia en prisión cuando conoció a Christine Kizuka. Antes de eso, en 1955, Angelo dejó embarazada a Geraldine Vinal, una chica de su instituto, y se casó con ella. La abandonó menos de una semana después, negándose a que su hijo lo llamara papá, cuando nació en 1956. A finales de 1956, Angelo había tenido otro hijo, Angelo Anthony Buono III. En 1957 se casó con la madre del niño, Mary Castillo, que luego dio a luz a más hijos. En 1964, Mary solicitó el divorcio debido a la violencia de Angelo, sus perversas necesidades sexuales y su constante abuso verbal. Años después, Buono se encaprichó de la esposa de su compañero de celda. Kizuka conoció a Buono a través de su primer marido, que pasó 5 meses en una celda contigua a la de Buono. Kizuka y su primer marido se divorciaron poco después de que él saliera de la cárcel en mayo de 1983. La pareja finalmente se casó en 1986 en una pequeña sala de visitas de la prisión de Folsom. Sin embargo, Buono nunca llegó a pasar una noche a solas con su nueva esposa, debido a la naturaleza horrible de sus crímenes. La siguiente esposa de un asesino en serie de nuestra lista apoyó a su marido asesino hasta que la verdad quedó clara como el agua. John Robinson y Nancy Jo Lynch. John Edward Robinson, nacido el 27 de diciembre de 1943, es un asesino en serie, secuestrador, violador y falsificador estadounidense convicto. En 2003, fue declarado culpable de 3 asesinatos cometidos en Kansas y condenado a muerte. John Robinson y Nancy Jo Lynch se conocieron en Chicago a principios de los años 60, en diciembre de 1963. Robinson le propuso matrimonio a Lynch durante una de sus primeras citas. 3 meses después, se casaron, esperaban su primer hijo y se mudaron a Kansas City. La pareja tuvo 4 hijos. En los primeros años de su matrimonio, la familia se mudó con frecuencia, sobre todo porque Robinson evadía la ley. Además de ser un asesino en serie, Robinson tenía un largo historial de actividades delictivas, como malversación de fondos, falsificación y secuestro. Aunque Lynch no sabía que su marido era un asesino, conocía sus otros delitos debido a sus detenciones y breves estancias en la cárcel. Robinson era un hombre de familia y un buen vecino que asaba hamburguesas los fines de semana para las barbacoas del vecindario. La policía detuvo a Robinson en 2000 después de que 2 mujeres lo denunciaran por agresión y robo. Cuando las autoridades descubrieron 2 barriles con cadáveres en la finca de Robinson, pronto se presentaron cargos por asesinato. Días después de su detención, su familia emitió un comunicado. Nunca hemos visto ningún comportamiento que nos hiciera pensar que algo de lo que ahora estamos oyendo pudiera ser posible. Aunque no descartamos la información que ha salido y sigue saliendo a la luz,
No conocemos a la persona de la que hemos leído y oído hablar en la televisión. John Robinson es un esposo y padre cariñoso y atento. Esperamos con cada uno de ustedes a que se aclare la nube de acusaciones e insinuaciones, revelando por fin los hechos. Cuando Robinson fue juzgado en Kansas en 2002, ya era abuelo. Nancy testificó en su nombre, describiéndolo como un esposo, padre y abuelo cariñoso y atento. A pesar de su testimonio, Robinson fue declarado culpable y condenado a muerte. Desde entonces, las autoridades lo han vinculado con otras 5 muertes. Lynch solicitó el divorcio de Robinson en 2005. Al igual que la devoción de Lynch por su marido asesino, el siguiente de nuestra lista corrió casi la misma suerte. Robert Lee Yates Jr. y Linda Yates. Robert Lee Yates Jr., nacido el 27 de mayo de 1952, es un asesino en serie estadounidense de Spokane, Washington, también conocido como el asesino de la bolsa de la compra. Entre 1975 y 1998, asesinó al menos a 11 mujeres en Spokane. En 2002, Yates fue declarado culpable de matar a 2 mujeres en el condado de Pierce y condenado a muerte. Sin embargo, en 2018, el Tribunal Supremo de Washington declaró inconstitucional la pena capital y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la penitenciaría del estado de Washington. A primera vista, Robert Lee Yates Jr. parecía un hombre normal. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante 18 años. Estuvo casado con Linda Yates durante 24 años y tuvo 5 hijos. A pesar de su apariencia favorable, las autoridades no tenían ninguna duda de que Yates era un asesino cruel y calculador. Las pruebas de ADN encontradas en el interior del vehículo de Yates lo relacionaban de forma concluyente con 13 de las víctimas. Linda se quedó atónita al descubrir que estaba casada con un asesino en serie. Sin embargo, se mostró muy abierta sobre su relación con Robert y las consecuencias de su arresto y condena. En una entrevista del año 2000, Linda Yates admitió lo doloroso que fue descubrir que su marido de 24 años era un asesino en serie, y lo difícil que fue la situación para toda su familia. Finalmente, la familia se retiró de la vista del público después de que la detención de Yates los hundiera en deudas. Por triste que sea, no es suficiente para prepararte para lo que viene a continuación. Peter Tobin y sus esposas. Peter Britton Tobin, nacido el 27 de agosto de 1946 y fallecido el 8 de octubre de 2022, fue un asesino en serie y delincuente sexual escocés condenado. Cumplió una condena de cadena perpetua en la prisión de Edimburgo por 3 asesinatos cometidos entre 1991 y 2006. Tobin supuestamente le dijo a un psiquiatra en prisión que había asesinado a 48 personas, pero se negó a confesar otros asesinatos cuando los detectives lo interrogaron en la prisión de Edimburgo. Tobin fue un niño problemático que más tarde cumplió una condena en un reformatorio y, en 1970, fue condenado y encarcelado en Inglaterra por robo y falsificación. Tobin se mudó a Brighton, Sussex, Inglaterra, donde se casó con su novia de 17 años, Margaret Mountney, empleada y mecanógrafa, en agosto de 1969. Se separaron al cabo de un año y ella se divorció de él en 1971. En 1973, Tobin se casó con una enfermera local, Sylvia Jefferies, de 30 años. La pareja tuvo un hijo llamado Ian a finales de ese año y una hija llamada Claire en 1975, que murió poco después de nacer. Este segundo matrimonio duró hasta 1976, cuando Sylvia se fue con su hijo. Tobin tuvo entonces una relación con Kathy Wilson y la pareja se casó en 1989, con un hijo llamado Daniel, nacido ese mismo año. En 1990, se mudaron a Bathgate, West Lothian, Escocia. Wilson dejó a Tobin en 1990 y regresó a Portsmouth, Hampshire, Inglaterra, donde había crecido. Las 3 esposas dieron más tarde relatos similares de cómo se enamoraron de un psicópata encantador y bien vestido que se volvió violento y mostró una vena sádica durante sus matrimonios. Estas mujeres fueron inteligentes al irse, pero la siguiente de nuestra lista le dejará hipnotizado. Mikhail Popkov y Elena Popkova. Mikhail Viktorovich Popkov es un asesino en serie, violador y necrófilo ruso que cometió agresiones sexuales y asesinatos de 83 niñas y mujeres entre 1992 y 2010. Poco se sabe sobre su educación y su vida personal, excepto que estaba casado con Elena Popkova y tenía una hija llamada Ekaterina. Popkov trabajó como agente de policía en la región de Irkutsk. En el momento de su captura,
También había trabajado como guardia de seguridad en la compañía petroquímica de Angarsk y en una empresa privada. Popkov era un hombre de familia y, al parecer, muy querido. Una de las víctimas de Popkov le transmitió la sífilis. La policía sabía que la mujer tenía la enfermedad y descubrió que Popkov también la había contraído. El caso podría haberse resuelto en ese momento si la policía hubiera realizado una prueba de ADN. Sin embargo, cuando fue interrogada, Elena proporcionó una coartada para su marido. Repitió esta acción después de que Svetlana fuera atacada. Fue detenido en 2012 después de que los investigadores revisaran el caso y realizaran pruebas de ADN a los residentes de Angarsk, en particular a los que conducían un modelo de coche cuyas huellas se habían descubierto en las escenas del crimen. Popkov fue condenado a cadena perpetua tras confesar los asesinatos. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras pruebas, su familia sigue creyéndole cuando afirma que no cometió los crímenes. Llevamos casados 28 años. Si sospechara de algo, por supuesto que me divorciaría de él. Le apoyo, le creo. Si le soltaran ahora mismo, no diría ni una palabra y seguiríamos viviendo juntos, declaró su esposa Elena, apoyando las acciones de su marido. Al igual que Elena, la siguiente pareja de nuestra lista nunca se separó: Gao Chengyong y Zhang Qingfeng. Gao Chengyong nació el 10 de noviembre de 1964. Era un asesino en serie y violador chino que mutilaba los cadáveres de sus víctimas, lo que le valió el apodo de Jack, el Destripador chino. Se cree que mató a 11 mujeres entre 1988 y 2002. Fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento en enero de 2019. El arresto de Gao Chengyong fue una completa sorpresa para su familia. Había estado casado con Zhang Qingfeng durante 30 años y tenía 2 hijos adultos. El hijo mayor nació en 1988, el mismo año en que comenzaron los horribles asesinatos. Los conocidos de Gao lo describían como un hombre tranquilo, y uno de sus hijos mencionó que Gao sufrió amargamente en su juventud cuando no pudo convertirse en piloto por razones políticas. Aunque notó que su marido desaparecía de casa durante días, nunca sospechó que fuera un asesino en serie. Como siempre volvía a casa con dinero, supuso que se había ido a hacer un trabajo ocasional. «Realmente todavía no puedo aceptarlo», dijo en una entrevista para el periódico de la provincia de Gansu Shibu Shangbao. Así de fácil, nunca se divorciaron. Si pensabas que eso era todo, el siguiente de nuestra lista te sorprenderá aún más. Andrei Chikatilo y Feodosia Odnacheva. Andrei Romanovich Chikatilo, nacido el 16 de octubre de 1936 y fallecido el 14 de febrero de 1994, fue un asesino en serie soviético nacido en Ucrania. Era tristemente célebre por sus brutales crímenes y fue apodado el carnicero de Rostov, el destripador de Rostov y el destripador rojo. En 1962, la hermana de Andrei Chikatilo, Tanya, le presentó a su amiga Feodosia Odnacheva. Un año después, Andrei y Feodosia, también conocida como Fenya, se casaron. La pareja tuvo una hija llamada Lyudmila en 1965 y un hijo llamado Yuri en 1969. Si hubiera sabido lo que mi marido estaba haciendo todos esos años, entonces, por supuesto, habría hecho algo para detenerlo. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Su esposa lo reveló, pero algunos afirman que debió sospechar que algo andaba mal con su marido. Él solía hacer largos viajes de negocios y volvía a casa con sangre en la ropa que ella lavaba. Aunque Andrei y Feodosia se divorciaron oficialmente en 1989 para obtener un apartamento separado, su relación matrimonial continuó hasta el arresto de Andrei en 1990. Tras el divorcio, Feodosia recuperó su apellido de soltera, Odnacheva, y se mudó con su hijo a Kharkov, Ucrania. En los años que pasaron, Feodosia se dedicó al comercio de ropa. Falleció en 2005. Una cosa es no ser consciente de los crímenes de tu marido asesino en serie, pero la siguiente en nuestra lista se unió felizmente a su marido en la comisión de los crímenes: Paul Bernardo y Karla Homolka. Paul Kenneth Bernardo, nacido el 27 de agosto de 1964, también conocido como Paul Jason Till, es un violador en serie y asesino en serie canadiense, apodado el violador de Scarborough, el asesino de colegialas, y, junto con su exmujer, Karla Homolka, uno de los asesinos de Ken y Barbie. En octubre de 1987, Bernardo conoció a Karla Homolka durante su visita a Scarborough para una conferencia de una tienda de mascotas. Se sintieron atraídos el uno por el otro de inmediato, y Homolka alentó el comportamiento sexual sádico de Bernardo. Se casaron en 1991 y cometieron juntos una amplia gama de delitos,
Pero en 1994 se divorciaron principalmente debido a las actividades delictivas y la tensión que esto suponía para su relación. Su matrimonio terminó en medio de las investigaciones y procedimientos legales relacionados con sus crímenes. Después de su divorcio, Carla se casó con Thierry Bordelais en 2005. El siguiente de nuestra lista no es diferente de los asesinos de Ken y Barbie, Gerald Gallego y Charlene Adele Gallego. Gerald Armand Gallego y su esposa Charlene Adele Gallego fueron dos asesinos en serie y violadores estadounidenses que actuaron principalmente en Sacramento, California, entre 1978 y 1980. Asesinaron al menos a 11 víctimas, a las que a menudo mantenían como esclavas sexuales. Gallego trabajó como camarero y camionero y se casó 7 veces en total, incluidos 2 matrimonios con la misma mujer, pero a menudo abandonaba a sus parejas cuando se quedaban sin dinero. Todavía estaba casado con una de sus anteriores esposas cuando se casó con Charlene. En un lapso de solo 2 años, de 1978 a 1980, la pareja Gerald y Charlene Gallego, del área de Sacramento, se hizo tristemente famosa por asesinar al menos a 10 jóvenes, a menudo en parejas. La relación de Gerald y Charlene se deterioró rápidamente. Después de su arresto, Charlene llegó a un acuerdo para testificar contra Gerald, alegando que él era el único culpable, a cambio de un cambio de jurisdicción. En 1984, Gerald fue condenado a la pena de muerte, que más tarde se conmutó por cadena perpetua. Murió de cáncer colorectal en 2002. Charlene cumplió 16 años, manteniendo constantemente que era una espectadora inocente, que no podría haber detenido a Gerald. Hoy en día, vive bajo un nombre falso en Sacramento. Hemos llegado al último de nuestra lista, una pareja de ancianos cuya edad no les impidió cometer delitos. Ray Copeland y Faye Della Copeland. Raymond W. Copeland y Faye Della Copeland se convirtieron en la pareja de ancianos más antigua condenada a muerte en Estados Unidos, con 69 y 76 años, respectivamente. Fueron condenados por asesinar a 5 vagabundos en su granja de Mooresville, Missouri. Cuando la sentencia de Faye fue conmutada por cadena perpetua en 1999, se convirtió en la mujer de más edad en el corredor de la muerte. La pareja se casó en 1940 y pasó gran parte de su vida de casados mudándose de ciudad en ciudad, tratando de mantenerse un paso por delante de su reputación. En algún momento de los años 70 u 80, idearon un plan para ganar dinero sin vivir como fugitivos. Como Ray era un conocido estafador que ya no podía vender su ganado robado, la pareja contrató a vagabundos para que, sin saberlo, emitieran cheques sin fondos en su nombre y se encargaran de la pesada tarea de llevar el ganado al mercado. Después de la transacción, Ray disparó a los hombres con su Marlin .22 y enterró los cuerpos en su granero. La señora Copeland utilizó trozos de la ropa de las víctimas para hacer una colcha. La pareja fue detenida en 1989 después de que uno de sus empleados informara de haber visto huesos humanos en la propiedad. Faye se volvió contra su marido. Alegó haber pasado 50 años siendo víctima de su terrible temperamento y trató de conseguir un trato. El jurado no se convenció y los condenó a muerte a ambos. Ray murió por causas naturales en 1993. La sentencia de Faye fue conmutada por cadena perpetua en 1999. En 2002, fue puesta en libertad condicional tras sufrir un derrame cerebral. Murió en cuidados paliativos unos meses después. Gracias por vernos. Si este video te ha parecido impactante y emocionante, no dejes de ver otros vídeos similares e increíbles en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.